Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver la tutoría número 4, que es la fisiopatología y farmacología del síndrome convulsivo. Bueno, ahorita el caso se llama síndrome epiléptico, entonces ese es un cambio que tenemos que hacer. Y ya, es la primera tutoría del caso, son dos. Lo que vamos a ver es primero la bibliografía, unas cuantas definiciones, algo sobre la epidemiología de la epilepsia, las bases celulares y moleculares de la epilepsia y el blanco farmacológico que tiene la epilepsia. Este es el caso del cual vamos a hablar. Lo que quiero resaltar es que es un paciente que tiene movimientos involuntarios de flexoextensión localizados en el brazo derecho por un periodo corto y no tiene complicaciones. Sin embargo, estuvo desorientado posteriormente durante unos segundos. La bibliografía que les podemos recomendar es para la parte de, esas fueron las que utilizamos, pero la parte de fisiopatología lo pueden encontrar en estos dos libros. Uno es el libro de Elias, es muy bueno, pero ese no lo tenemos en PDF, entonces de pronto no es tan fácil para conseguir para todos, pero si lo pueden encontrar es muy bueno, es resumido, todos lo deberían leer, independientemente de si tengan o no asignados de RAE. Y este libro, Candle, pues el capítulo 50, que es el capítulo de epilepsia, es una ampliación de esto. O sea, si quieren ir un poco más o quieren saber algunos más detalles, eso sale acá. Y la parte de farmacología de Goodman y Hillman y de este artículo que es del Continuum de la Asociación Americana de Neurología. Esos otros libros utilizamos también, pero principalmente se pueden basar en estos. Listo, vamos a empezar entonces con unas cuantas definiciones. Lo primero que queremos que se lleven a la casa y lo tengan siempre en mente es que la epilepsia es diferente a los otros términos que estamos utilizando. Cuando hablamos de epilepsia, hablamos del trastorno neurológico crónico que se caracteriza por una repetición, una predisposición a tener muchas crisis epilépticas. Además, pues tiene consecuencias cognitivas, psicológicas y sociales asociadas, que es algo que tratamos de objetivizar un poco con el RAE sociohumanismo. Hay que diferenciar entonces la epilepsia y las crisis epilépticas. Una crisis epiléptica no determina que un paciente tenga epilepsia. ¿Qué son las crisis epilépticas? Son las manifestaciones clínicas que pueden ser tanto signos o síntomas que se causan producto de una actividad eléctrica cerebral, tanto hipersincrónica como excesiva. Estas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser no convulsivas, convulsivas, psíquicas, sensitivas, entre otros. Hay otro término importante que son las convulsiones. Cuando hablamos de una convulsión, estamos hablando de paroxismo intenso de contracciones musculares. O sea, estas siempre van a ser motoras, van a ser repetitivas, claro, e involuntarias, pero no necesariamente tienen que ser epilépticas. Podemos tener convulsiones no epilépticas, que son las que se ven en las crisis febriles y en otra serie de alteraciones que pueden tener los pacientes y son diagnóstico diferencial de la epilepsia. Y finalmente hay un término que se llama el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico son el conjunto de características que se incorporan, o sea, juntas, tienen cosas en común como tipos de crisis, el patrón en electroencefalograma, algunas características de imagen que como tienen esa similitud constantemente, pues ya las asignamos con el nombre específico de un síndrome epiléptico. Que hay muchos tipos, pero de eso no hablaremos tanto porque no está como tal en los RAES. Aquí hay una aclaración que hace el libro de Adams para que la tengan en cuenta de cómo salen los términos en inglés y cómo salen en español, porque a veces es difícil hacer esa distinción. Otros términos importantes que tienen que tener en cuenta es la diferencia entre una convulsión provocada y los otros tipos de convulsión. Cuando tenemos una convulsión provocada es porque existe un problema agudo, ya sea un traumatismo, un accidente cerebrovascular, anomalías metabólicas, que es lo más común, o alguna enfermedad que esté generando esas convulsiones. Cuando tenemos una convulsión refleja es porque ocurren en respuesta a estímulos que ya se conocen, o sea, ya sabemos lo que usualmente le genera al paciente convulsiones. Es una convulsión refleja. Cuando lo tocan en tal parte o cuando siente tal cosa, el paciente, o cuando ve luces, por ejemplo, el paciente tiende a generar una convulsión. Esta es una convulsión refleja. Y los precipitantes de convulsiones, que son diferentes, son aquellas en las cuales hay, por ejemplo, estrés emocional, falta de sueño, alcohol o alteraciones que siguen un patrón menstrual. Estos son comunes en las personas con epilepsia, independientemente del tipo de epilepsia que tengan, e incluso le pueden pasar a personas que no tengan epilepsia y precipitarle una convulsión no epiléptica. Ahora hablaremos un poco sobre la epidemiología. Se aproxima que 6.4 de cada 1.000 habitantes va a presentar el diagnóstico de epilepsia en algún momento de su vida, de los cuales estos representarían 3% de la población. La incidencia es mayor en el adulto mayor y en la población pediátrica, o sea, en los extremos de la vida. Del 80 al 90% de los epilépticos que se encuentran en los países subdesarrollados nunca van a recibir tratamiento.
y se aproxima que entre un 5 y un 10% tendrán de las personas tendrán al menos una crisis epiléptica. Hay aproximadamente en el mundo 65 millones de epilépticos y la mayoría son hombres, y uno creería entonces que hay alguna relación, pero en realidad no hay ninguna. La relación es social, y es que en múltiples países, cuando la mujer tiene ese diagnóstico de epilepsia, le es difícil más que al hombre conseguir trabajo, ser aceptada socialmente e incluso conseguir pareja. Entonces estas pacientes pues, se encuentran subdiagnosticadas por temor a lo que le puede, eh, a la carga social que le puede generar al diagnóstico. Listo. Bueno, ya vamos a empezar con las bases celulares y las bases moleculares de la epilepsia. La etiología de la epilepsia se puede resumir en 6 causas según la ILAE. Estas son, la primera es una causa genética, y es cuando hay un defecto genético que ya podemos conocer que genera crisis epilépticas como el síntoma central. O sea, lo que más se queja al paciente es porque tiene sus crisis epilépticas, y ya se conocen los genes que le pueden generar eso. Hay una causa estructural, que es cuando tenemos accidentes o que eso puede ser tanto adquirido como congénito. O sea, el paciente puede nacer con esto y de por sí esa afección estructural en el cerebro le puede generar las crisis epilépticas. Tenemos una causa metabólica, que es cuando hay alguna condición metabólica subyacente, puede ser un desequilibrio electrolítico o algo similar. Hay unas causas inmunes, que es cuando tenemos una inflamación en el sistema nervioso central. Hay causas infecciosas, que es lo más común en realidad, así uno no lo pueda creer inicialmente, y algunas que son desconocidas, que esto en realidad es un tercio de las epilepsias, incluye todas las que no caben en ninguna de estas. Listo. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la epilepsia? Bueno, la fisiopatología de la epilepsia, para entenderla, tenemos que hablar de la epileptogénesis. La epileptogénesis es el desequilibrio que hay entre este balance que va a generar la epilepsia como tal. Este balance está compuesto de 2 partes. Uno son las entradas sinápticas excitatorias, que sería todo esto que encontramos a la izquierda, y todo esto que encontramos a la derecha sería el control inhibitorio. ¿Qué son las entradas sinápticas excitatorias? Pues principalmente se van a caracterizar por el neurotransmisor glutamato, que sabemos que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia en el sistema nervioso central, pero también va a estar asociado a los potenciales excitatorios postsinápticos, a las corrientes de calcio que pues, pueden ingresar a la célula para poder liberar el neurotransmisor, la entrada de sodio para permitir la despolarización y la despolarización paroxística, que es algo de lo que vamos a hablar después. Por el otro lado, tenemos al control inhibitorio, que está protagonizado por el neurotransmisor GABA, que va a generar los potenciales inhibitores postsinápticos, permitiendo la salida de potasio, la entrada de cloro y así repolarizando y posteriormente hiperpolarizando la célula, pero también se va asociado con el pH, particularmente con un pH ácido. Hay 3 conceptos que tenemos que tener en cuenta antes de poder hablar de la fisiopatología de la epilepsia. El primero es la hiperexcitabilidad. ¿Qué es la hiperexcitabilidad? Es cuando tenemos una neurona que es capaz de generar más potenciales de acción ante un estímulo que usualmente le generaría solamente uno. O sea, en vez de generar un potencial de acción, ahora va a generar varios, continuos, repetitivos, incluso prolongadamente. La hipersincronización es la propiedad que tienen un grupo de neuronas para poder descargar simultáneamente. Y las fases en las cuales vamos a dividir la fisiopatología de la epilepsia, particularmente para la epilepsia de inicio focal o las crisis de inicio focal, son el periodo interictal, la sincronización, la propagación y la generalización secundaria. Hablaremos mucho mejor de esto luego. Listo, entonces hablemos un poquito más sobre la hiperexcitabilidad. ¿Qué es esto? Bueno, la hiperexcitabilidad, pues ya les había contado, que es cuando las neuronas empiezan a generar potenciales de acción en mayor medida. Esto lo hacen debido a algunos cambios que tienen o en la sinapsis o en la conducción neuronal. La causa de esto, pues, es que existen algunos aumentos en los potenciales excitadores postsinápticos respecto a los potenciales inhibitorios postsinápticos. Hay más excitación que inhibición. También puede verse debido a una alteración en la concentración local de iones y a un incremento en la actividad de los canales sodio-voltaje dependientes, que son los que principalmente se van a ver alterados o que principalmente van a modificar la excitabilidad neuronal. Ahora, estas 3 razones se van a ver influenciadas por una serie de factores que pueden ser tanto intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos pues, son los propios de la neurona como tal, y estos van a ser la distribución de los canales iónicos, la modificación de la afinidad que tienen los receptores de los neurotransmisores y la actividad de segundos mensajeros que van a permitir que se expresen canales y receptores en unas medidas diferentes. También se puede modificar la estructura neuronal. Los factores extrínsecos ya van a ser la remodelación sináptica, que tienen las neuronas como tal, y los impulsos excitatorios. También van a haber unos mecanismos de reentrada sináptica, que son como cuando la neurona tiende a excitarse propiamente
a sí misma o hay reentrada recíproca entre diferentes puntos, eso lo vamos a ver después, y también algunas alteraciones astrocíticas de la captación del potasio y del glutamato. Como bien sabemos, el astrocito se encarga de recaptar el potasio cuando ese está en exceso en el medio extracelular, así como el glutamato, justamente para evitar la hiperexcitabilidad que pueden presentar diversas neuronas. La hipersincronización es el otro concepto que tenemos que tener claro, y esta se presenta debido a una propiedad que tienen diferentes grupos de neuronas para despolarizarse y generar potencial de acción al mismo tiempo. Esto antecambia la conducción emocional o los self-input de las neuronas, que son estas autoaferencias que pueden generar. Es decir, que la neurona se va a excitar a sí misma. Ella manda el estímulo y lo va a recibir ella misma. Entonces, paulatinamente se va a ir excitando continuamente hasta que pueda sincronizar las neuronas que tiene a su alrededor. Con el fin de reclutar las neuronas que tiene a su alrededor, estas van a hacer varios procesos. Los más importantes son cuando se presenta un aumento de potasio, un potasio extracelular, una hiperpotasemia, pues se va a atenuar la hiperpolarización y se va a despolarizar las neuronas vecinas. ¿Alguien sabe por qué se atenuaría la hiperpolarización? El hecho de tener mucho potasio extracelular. Bueno, recordemos que para poder hiperpolarizar la célula, el potasio debe salir de la célula. Si tenemos mucho potasio en el medio extracelular, le va a quedar más difícil porque el gradiente se está igualando. Entonces el potasio va a tender a que esté dentro de la célula. Y así, pues no se puede repolarizar y mucho menos hiperpolarizar. Asimismo, si el potasio se encuentra en el medio extracelular, puedes polarizar a las neuronas vecinas porque empieza a cambiar el potencial de membrana en reposo que tienen estas. Lo empieza a positivizar un poco más y así se acerca más al umbral. Y entre más cerca al umbral esté, pues menos potencial de acción o menos excitación se necesita para que esta pueda despolarizarse. El segundo factor que puede influenciar es la acumulación de calcio en las terminales presinápticas, que lo que va a hacer es que se libere los neurotransmisores con mayor facilidad y mayor cantidad. El tercero es la actividad inducida que tiene el receptor NMDA. Como sabemos, el receptor NMDA pues, va a generar un influjo adicional de calcio, es un canal de calcio, y esto pues, va a generar la actividad neuronal como tal. Estos son los más importantes. Hay otro, pero este no es tan importante como los otros tres. Listo. Vamos a ver entonces las fases de las crisis epilépticas. Lo vamos a dividir en dos. En las fases que tienen las crisis de inicio focal y cómo son las crisis de inicio generalizado. ¿Alguien sabe qué caracteriza a las crisis de inicio focal? ¿Qué es la principal característica de estas? Que no pierden la conciencia. Bueno, en realidad las crisis de inicio focal pueden llegar a perder la conciencia. Hay dos tipos de crisis de inicio focal. Esto es más común que suceda en las generalizadas, es cierto, pero ambas pueden llegar a perder la conciencia. La característica principal que tienen las crisis de inicio focal es que estas deben sí o sí iniciar a partir de un foco epileptógeno o epileptógeno, el cual pues, va a estar ubicado en un hemisferio cerebral. O sea, no va a empezar bilateralmente. Puede llegar a hacerlo en un futuro, pero inicialmente no es así. Entonces, el estudio electrofisiológico de los focos epileptógenos ha descrito diferentes fases, son cuatro, las que habíamos hablado antes, que son el periodo interictal y el periodo ictal. El periodo ictal son estas tres, que son la sincronización, la propagación y la generalización secundaria. Posteriormente va a haber una quinta fase, entre comillas, que es el estado postictal, pero este como tal no es una fase, porque ya ha acabado la crisis epiléptica. Entonces vamos a hablar de todas. Primero comenzamos con el periodo interictal. El periodo interictal va a ser ese periodo que tiene el paciente entre sus crisis y se presenta por cambios eléctricos en las neuronas individuales, sin evidencia clínica de crisis epiléptica. O sea, aquí el paciente aún no presenta nada. O sea, uno no puede saber que está en periodo interictal, debido a que la afección es de una sola neurona o pocas neuronas en un mismo foco epileptógeno. O sea, no se sale de ahí. Y bueno, no se sale de ahí por una serie de mecanismos que les voy a explicar después. Primero que todo, lo que hace que esas neuronas empiecen a despolarizarse continuamente y que luego tiendan a sincronizarse y luego a generalizarse es, o sea, el punto inicial es la despolarización paroxística, esta es la abreviatura. ¿Y por qué se genera esta? Bueno, se va a generar debido a que aumentan los receptores de glutamato AMPA o los receptores de glutamato NMDA, generando un influjo de sodio y un influjo de calcio. Esa es una de las hipótesis que se tiene. Ahora podemos ver cómo sería la actividad eléctrica de una neurona que está en periodo interictal. Aquí estamos viendo la despolarización paroxística, el cambio de despolarización paroxística. Esta neurona de repente presenta una despolarización, incluso sin haberla solicitado, por así decirlo,
y es debido a que se incrementa la acción de los receptores AMPA y NMDA, permitiendo que entren así el sodio y el calcio. Así entonces se positiviza la célula y esta se despolariza. Luego se va a generar una hiperpolarización, que es la consecuencia que tiene esto. Esta hiperpolarización lo que hace es evitar que se generen otros potenciales de acción sucesivos, pero vamos a ver que esto no siempre puede suceder. Para esto, entonces existen unos circuitos de control inhibitorio para que no sucedan esas despolarizaciones paroxísticas repetitivas. ¿Cuáles son estos? Bueno, vamos a tener principalmente algo que se llama el feedback y el feed-forward. Ahora se les muestro una imagen para que lo tengan más claro. Pero en resumidas cuentas son neuronas inhibitorias, o sea, son interneuronas que se van a encargar de inhibir la célula que está dando esta despolarización paroxística. ¿Cómo lo hace? Bueno, con el receptor GABA, con el neurotransmisor GABA, va a actuar sobre GABA A y GABA B, permitiendo un influjo de cloro, o sea, va a entrar cloro a la célula, entonces la va a tender a repolarizar, y asimismo un flujo de potasio, también para repolarizar y luego hiperpolarizar la célula, o sea, inhibirla. Con el flujo de potasio pues va a incrementarse la conductancia de potasio y generar esa post-hiperpolarización, que es este proceso que vemos aquí. ¿Cómo es el feedback y el feed-forward? Bueno, esta es una neurona piramidal. La neurona piramidal entonces se va a encargar de presentar esas despolarizaciones paroxísticas en este sentido, axonalmente. Ahora bien, ella, por otras partes, va a generar esta vía, que es el feedback inhibition, que va a inhibir, o pues, no, mejor, va a estimular esta neurona inhibitoria, y la neurona inhibitoria es la que va a inhibir como tal a la neurona piramidal, o la que está presentando la despolarización paroxística. De manera que esta no la esté haciendo. Ahora bien, este no es el único método. También hay un feed-forward inhibition que hace parte de otras neuronas que también se van a excitar y van a excitar a esa neurona inhibitoria para que ella venga e inhiba a la célula que estaba presentando la despolarización paroxística. ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O quieren que lo repita? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Lo del feedback y el feed-forward? Ok, Sí. listo. Este método, que es el método que comanda los circuitos de control inhibitorio, lo que permite es que la neurona que se está despolarizando paroxísticamente y continuamente lo deje de hacer. ¿Cómo lo hace? Esta neurona, así como va a excitar a muchas otras acá, hacia acá, como si fuera una flecha aquí, también va a excitar esta neurona, que es una neurona inhibitoria. Entonces, si estimulamos una neurona inhibitoria, esta va a inhibir la neurona siguiente. En este caso es justamente ella misma. Entonces, ella haciendo esto, estimulando esta neurona, se va a autoinhibir. Eso mismo hace, pero con otra serie de neuronas, que es el feed-forward inhibition, que son otras neuronas que estimulan a esta neurona, que esta es una interneurona, esto en gris son interneuronas, para que inhiba a la célula que se estaba despolarizando paroxísticamente, ¿listo? Con el fin de evitar la actividad epileptiforme. ¿Listo? Sí, vale, gracias. Dale, a ti. Bueno, la segunda fase es el periodo de sincronización. Entonces, lo que sucede aquí es que se va a cancelar o no va a ser suficiente esos circuitos de control inhibitorio del que les había hablado antes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay varias razones, o varias hipótesis más bien. La primera es que existe una reducción en la liberación de GABA, o sea, no se está liberando suficiente GABA, entonces ya no se pueden inhibir. O hay una pérdida en la función del receptor de GABA. Sí se está liberando el GABA, o sea, sí se está intentando inhibir esa neurona, pero ella ya no tiene receptores suficientes o no están funcionando, no hay afinidad, etcétera, y por eso no está respondiendo a la inhibición que le estaban haciendo esas neuronas del feedback y el feed-forward. Entonces, esas son dos. La otra opción que tenemos es una alteración en las concentraciones de iones, que van a ser principalmente estas que ya les había mencionado antes, del potasio y el cloro. Ahora bien, si no sirven estos circuitos de control inhibitorio, pues las neuronas del foco epiléptico van a comenzar a descargar potenciales de acción simultáneamente. Entonces, esto lo que va a generar es que ellas paulatinamente empiecen a generar potenciales de acción con mayor intensidad que puedan llegar a propagarse hacia otro lugar. Si estas se empiezan a hipersincronizar, van a hacer que el foco epiléptico, aquí se lo voy a mostrar, el foco, ese era el foco inicial, el foco epileptógeno. Si tenemos, este es el circuito inhibitorio, esto que está alrededor del foco, esto en azul, que impide que la actividad epileptiforme se salga de aquí. En caso de que esto ya desaparezca, este circuito inhibitorio ya no es suficiente para este foco, el foco va a empezar a aumentar su diámetro. Y asimismo, puede luego irse hacia otros lugares. Pero lo clave es que ya no va a estar reducido gracias a este circuito inhibitorio. Se va a neuronas que sincronizan entre sí y va a generar las manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, se aproxima que cuando hay más de 50.000 neuronas hipersincronizadas. Un foco epiléptico usualmente empieza con
más o menos 1000 neuronas sincronizadas. Aquí podemos ver otra vez lo del feedback y el feedforward, que serían estas neuronas que están inhibiendo a las neuronas naranja, que son las que están en el foco inhibitorio, en el foco epiléptico, perdón. Y luego, pues van a sincronizar esas otras neuronas que están en la parte blanca, que sería esta parte de la periferia. Ahora bien, la tercera fase es la propagación. ¿Qué va a ocurrir en la propagación? Bueno, la ausencia de esa barrera inhibitoria que habíamos tenido antes en el periodo de sincronización va a generar que esa actividad epileptiforme se empiece a propagar. Esto lo puede hacer pues, mediante diferentes formas, dependiendo de las fibras por las cuales se vaya a ir. Si se va entonces por neuronas comisurales, sí, va a hacerlo a los hemisferios. Si lo hace por fibras en U, lo va a hacer entre los diferentes giros, o sea, en el mismo hemisferio. También hay un caso que se llama el foco en espejo, que es cuando, por ejemplo, está en el lóbulo temporal, en una zona del lóbulo temporal derecho, y se pasa hacia una zona, hacia la misma zona prácticamente, pero en el lóbulo temporal izquierdo. Eso también puede ocurrir. Lo otro que les contaba de las fibras en U es esto que ocurre, por ejemplo, aquí. Este es un foco epiléptico, este es el foco epiléptico justamente en el hipocampo, como el caso que vimos al principio, y por las fibras en U se va hacia el giro adyacente. ¿Listo? La actividad sincrónica que se va a empezar, pues que se descontrola, va a generar el aura. El aura se presenta justamente en ese foco epiléptico cuando él ya tiende a propagarse. O sea, cuando ya el foco epiléptico está muy grande, él empieza a presentar el aura. ¿Y qué es el aura? El aura son esos eventos subjetivos, esos síntomas que presenta el paciente, que puede ser que él cuando va a tener una crisis empieza a sentir un olor particular o empieza a sentir tal cosa. Una descripción que usualmente hacen es que se le empieza como a subir el estómago, como que ya siente que hay algo extraño que está pasando dentro de él y eso es un aura. Y el aura es bastante eficiente dependiendo de lo que esté presentando el paciente, de la localización que está generando ese foco epiléptico, ¿sí? De dónde está el foco epiléptico. Esto no solamente ocurre con el aura, también ocurre con el foco, con la crisis hacia donde se propaga. O sea, hay una relación anatómica con la patología que está presentando el paciente, con la manifestación clínica que va a mostrar. Aquí hay, pues este es el giro precentral, aquí está la corteza motera primaria, y hay un tipo de propagación especial, no sé si la han escuchado, de la marcha jacksoniana. ¿Alguien ha escuchado al respecto? Que nos explique. La marcha jacksoniana es un tipo de crisis que se va a ir movilizando a lo largo de la corteza motora primaria. Y eso es lo que permitió pues, que los investigadores se dieran cuenta de que la propagación existe. Y es porque el paciente empieza a apretar una alteración, por ejemplo, en la mano, y luego se va moviendo a lo largo del homúnculo y va a presentar alteración con los ojos, en la cara y así. Entonces así se dieron cuenta que eso puede propagar y usualmente termina en una alteración en la conciencia. Aquí vemos entonces cómo el foco epiléptico se puede propagar, no solo cercano al mismo, sino hacia regiones distantes. Finalmente, la cuarta fase, a la que no necesariamente tienen que llegar las crisis focales, a la crisis focal, por el mismo hecho de ser crisis focal, no necesita pasar por todas las fases y llegar hasta la generalización secundaria. Puede parar antes. Pero en caso de que llegue a la generalización secundaria, lo que ocurre es que esa actividad epileptiforme va a migrar al tálamo. Y en el tálamo se va a generar un sistema de reentrada, que es la que se presenta debido a las conexiones recíprocas que tiene el tálamo con la corteza. Esto es lo que les muestro aquí. Estos son los núcleos del tálamo, este es el tálamo. Y miren cómo los colores van a representar las recíprocas que tiene el tálamo con la corteza, la parte verde y así sucesivamente. Esto no es importante que lo tengan en cuenta, pero para ejemplificar. Ahora bien, esta fase se manifiesta clínicamente como la generalización de una crisis inicialmente focal y va a ser diferente a las crisis generalizadas desde el inicio. O sea, es diferente en todos los sentidos, tanto la manifestación que puede presentar, como el aura, el periodo postictal, incluso el tratamiento que le vamos a dar. Entonces es importante tener en cuenta que esto es diferente y que no es solamente una clasificación que utilizamos para distinguirlas, sino que tiene repercusiones clínicas. ¿Por qué se caracteriza las crisis generalizadas tónico-clónicas, que serían particularmente estas cuando generalizan el tálamo y hacen estas reentradas recíprocas, por unos movimientos de flexo-extensión y una posterior pérdida de la conciencia? O sea, cuando el paciente ya se ve alterado, aquí en el tálamo ya va a presentar una pérdida de la conciencia, ya sea porque generalizó secundariamente, sea porque era una crisis focal y oral bilateral, o porque inicialmente empezó como una crisis generalizada.
Aquí les muestro entonces cómo sucedería el proceso en el cerebro. Vemos cómo teníamos. Esta es la crisis focal. Esta es la que vamos a ver ahora. La crisis focal iniciaba en el foco epiléptico, se va a hipersincronizar, luego se va a propagar, ya sea en el mismo hemisferio o hacia el otro hemisferio, y eso es lo que les decía del espejo, o puede propagarse hacia el tálamo, que sería esto aquí. Cuando ya está en el tálamo va a mandar sus conexiones hacia la corteza y va a volverla a excitar, o va a excitar toda la corteza y otra vez el foco epiléptico. Luego, estas fibras en la corteza, perdón, estas neuronas en la corteza van a mandar sus fibras ahora hacia el tálamo y lo van a volver a excitar. Y luego el tálamo hará lo mismo con la corteza y así por eso pues se va a quedar ahí un buen tiempo. Lo que les mencionaba, la fase de las crisis tónico-clónicas es esto. Tenemos dos tipos de fase, la fase tónica, fase clónica. Inicialmente tenemos la fase tónica y luego viene la fase clónica. Van a tener duración diferentes. La fase tónica, si no estoy mal, dura 30 segundos aproximadamente. Y la fase clónica dura un poco más, casi 2 minutos o 1 minuto aproximadamente. ¿Qué sucede en la fase tónica? En la fase tónica se presenta una despolarización persistente. Esta despolarización persistente se caracteriza porque la actividad inhibitoria que se presentaba por el feedback y el feedforward, pues ya no va a estar presente. Entonces ya el paciente no va a tener la repolarización y la hiperpolarización. Entonces aquí podemos ver cómo solamente hay potenciales de acción estimulando. O sea, aquí vemos cómo la actividad epiléptica está incrementada continuamente. No hay no hay repolarización. Y luego vemos aquí abajo cómo los receptores AMPA y los receptores NMDA pues van a estar activos continuamente y eso es lo que va a generar justamente esta manifestación eléctrica. La segunda fase que tenemos es la fase clónica. Es esta fase que se va a presentar en esta parte de acá. Y en la fase clónica lo que sucede es que la respuesta inhibitoria que teníamos está volviendo, se está restaurando. Entonces, esto es lo que va a generar esta inhibición aquí, gracias a GABA. Miren que GABA aquí se aparece. Entonces, hay una repolarización, hiperpolarización, luego se despega un potencial de acción gracias a los receptores AMPA y NMDA, como venía sucediendo, y luego otra vez la repolarización y hiperpolarización gracias a las neuronas del circuito inhibitorio, y así sucesivamente, generando los movimientos ya flexores. Esta es la parte más extensora. Ahora bien, ¿cuándo acaba la crisis? No se sabe. No se sabe qué es lo que hace que la crisis epiléptica termine. Pero, según Kandel, no es el agotamiento metabólico. Finalmente, vamos a tener lo que se denomina el estado postictal. El estado postictal es lo que sucede al detenerse las convulsiones. Como se detienen las convulsiones, se va a presentar un de actividad, dolencia o desorientación, que es lo que tenía el paciente al principio. Y esto, y una pobre respuesta a estímulos. ¿Por qué sucede? Bueno, se han propuesto varias explicaciones. La primera es que hay una depresión de neurotransmisores excitatorios, o sea, tanto se usó el glutamato que ya no hay. Entonces, el astrocito ya no tiene la capacidad de recaptarlo y hacer el circuito del gastrocito y luego volverlo a pasar. Entonces, como no hay glutamato suficiente, no hay capacidad de excitar las neuronas. La depresión de los receptores postsinápticos, que sería que se altera la síntesis, afinidad y disponibilidad de los receptores en la membrana. Entonces no se va a generar la excitación porque no hay receptor que responda a los neurotransmisores. La inhibición activa, que es debido a que como el GABA sí estaba funcionando, el receptor GABA sí está en cantidades suficientes, él empezó a incrementar su actividad con el fin de poder controlar la excitación que estaba presentando el foco y luego la propagación, y va a seguir funcionando. Entonces va a tender a inhibir las neuronas y por eso no se van a ver. Y finalmente algunos cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Durante la crisis epiléptica, los pacientes tienden a incrementar su flujo sanguíneo y su flujo metabólico o su gasto metabólico. Cuando termina, se baja. Entonces hay un desacople entre la oferta y la demanda. Esta es una tablita que les explica cuáles son las alteraciones que presenta, por ejemplo, el aumento del potasio extracelular. Esto es lo que genera y cómo va a afectar en las crisis epilépticas. Lo mismo con el sodio, con el cloro, con el calcio, el pH, la fiebre, por si lo quieren revisar. Santi, qué pena te interrumpo. Hay una pregunta sobre Claro que sí. si lo puedes responder de una vez. Dale, cuéntame. Es que a mí no me salen el chat. Si quieren. Ok. Ok. Dale, Estefanía. Ajá, tenía dos preguntas pequeñas. Primero, para Dale. confirmar, entonces, es en la fase de sincronización donde inician manifestaciones clínicas. Antes de eso no hay ninguna manifestación clínica.
Pues técnicamente sí. Antes de esto no hay. O sea, en el periodo interictal no hay nada. No necesariamente tiene que ser en la fase de sincronización. De pronto se presentaron directamente en la propagación. Pero sí, antes de ella no presenta. Si no se han Ah, sincronizado las ok. neuronas, no sucede. Vale, y la segunda es que, o sea, siempre va a llegarse a la fase de generalización secundaria, o sea, siempre se No, desencadena de una general. ¿Y qué hace no. que no se desencadene en caso de que no se desencadene? Porque la actividad, bueno, en realidad eso es lo que más o menos no se sabe por qué es que se acaba. Se cree que es porque la actividad GABAérgica pues vuelve a funcionar, bueno, es suficiente para inhibir la actividad epiléptica, o sea, le gana en el balance inhibitorio excitatorio, entonces la detiene antes de que llegue al tálamo. En caso de que llegue al tálamo, es que se presenta la generalización secundaria. Si no llega al tálamo, nunca se presenta. Ok, entonces después de que, digamos, yo pierdo la barrera inhibitoria, igualmente se puede, o sea, se puede frenar y no pasar a la generalización. Generalización. Sí, se Vale, podría frenar. gracias. Santi, yo Listo. tengo una pregunta también. Claro que sí. Aparte Cuéntame. en la primera parte, en el primer periodo interistal, Tal, ¿no? sí. Eso también se Sí. puede visualizar en el eje, sin importar que no tenga manifestaciones clínicas. El preinterictal, sí. Eso lo vamos a ver más. Sí, justamente es lo que más se ve. O sea, eso es lo que más se estudia en el electroencefalograma, debido a que no es usual que tengamos el paciente conectado al electroencefalograma cuando ya está presentando la crisis, cuando ya desencadena. Los electroencefalogramas corresponden al preinterictal. Y sí se aprecia. Pero eso lo vemos mejor en la segunda parte de las tutorías. Aquí me sale que tengo la conexión inestable. ¿Sí me oyeron o se cortó? Sí, Listo. Santiago, una pregunta. Claro, Mariana. Es que no entiendo una parte de, por ejemplo, si tenemos como convulsiones seguidas en un paciente, esto va como escalando, como que si empiezas no sé, si empieza focal y pasas por el periodo de sincronización, propagación, por muchas convulsiones puede llegar al de generalización secundaria. ¿Cómo así? Creo que sí, según lo que te entendí, pero repíteme. O sea, como que si tengo muchas convulsiones, puedo pasar por las fases aumentando, como que va escalando hasta llegar a la generalización secundaria. Y ahora se me trabó. No sé si fue a ti o a mí. Te voy a pedir que repitas otra vez. Ok, que si eso va escalando, como a ¿Cómo así medida de que escalando? tengo más convulsiones, escucha, a medida de que tengo más convulsiones, que si Más entre más crisis. convulsiones tenga, eso, más crisis tenga, pues voy a llegar más fácil a la generalización. Ah, ok. Nunca lo he leído así, la verdad. No es que sea como, ya te entendí escalando. O sea, como si vas empeorando tu condición y algún día ya te vas a generalizar. Sí, exacto. No, nunca he leído que dependa de eso, ni siquiera conozco de qué dependería, como que los pacientes tienen sus tipos de crisis y ya, no es, no es que tengan efecto acumulativo, ¿sí? No es que esta vez llegué a la segunda fase, luego llego a la tercera y finalmente llegué a la cuarta, no. O sea, hay unos que llegan, hay otros que no, depende de cada paciente, pero no sucede así que como que vaya empeorando su condición en cuanto a las fases. Ah, listo, gracias. Listo, a ti. Listo, entonces ya vimos todo lo de las crisis de inicio focal. Ahora vamos a ver las crisis de inicio generalizado. Las crisis de inicio generalizado entonces se caracterizan por, primero, la actividad glutamatérgica, la disminución de la actividad GABAérgica, así como las crisis de inicio focal. Pero ahora hay otras cosas. Lo primero es que va a haber una hiperexcitabilidad y una hipersincronización de toda la corteza, y esto pues va a ser diferente a lo del inicio focal. Acá no tenía que suceder en toda la corteza, ni siquiera tiene que suceder en los dos hemisferios. Acá sí tiene que hacerlo sí o sí. Y se ha visto una asociación importante con la actividad de los canales de calcio tipo T, que les voy a contar qué son. Son unos canales de calcio que se encuentran en el tálamo, pero la T no es de tálamo, sino de transitorio, porque van a abrirse y cerrarse transitoriamente. Ahora les cuento más al respecto. Estos se han visto principalmente asociados en las crisis de ausencia. Son las crisis más estudiadas en las crisis de inicio generalizado. Las otras que hay
pues son las crisis motoras, que serían las tónico-clónicas generalizadas y otras series que vamos a ver después, pero las que más han estudiado son las de ausencia y por eso son las que mejor les voy a poder explicar ahora. Aquí se va a ver un órgano que no lo he visto tanto antes, que es el tálamo. El tálamo acaba de ser supremamente importante y es porque el tálamo es una estructura que va a tener una fuerte importancia o una fuerte trascendencia en el estado de conciencia. Esto particularmente por esas conexiones que tiene con la corteza. Se va a ver mejor después en el caso de alteraciones de la conciencia, pero en esencia tienen que saber eso, que el tálamo es indispensable para poder activar la corteza y asimismo lo es el tallo encefálico, que eso también se ve afectado en estas crisis generalizadas. Ahora vamos a hablar sobre las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son las crisis primarias generalizadas no convulsivas. Todas las crisis no motoras de inicio generalizado son crisis de ausencia, que pueden ser típicas, atípicas, entre otras. Vamos a hablar entonces de una crisis de ausencia típica. Hay dos hipótesis y se ha visto que ambas son correctas o parcialmente correctas al menos, que explican las crisis de ausencia. La primera es que existe un disturbio y una hiperexcitabilidad cortical generalizada, o sea, toda la corteza, o al menos generalmente o difusamente, la corteza tiene una hiperexcitabilidad que va a generar que se presenten estas crisis. Y la segunda hipótesis que hay es que rápidamente se generaliza gracias a que hay una actividad rítmica de las neuronas del tálamo y en el tallo encefálico rostral, o sea, en la parte superior, que proyectan difusamente hacia la corteza, particularmente, bueno, en realidad ambas, pero más se entiende como el tálamo. Entonces, unas generalidades que tenemos sobre la crisis de ausencia para que las tengan en cuenta es que esto principalmente sucede en pediatría. Se presenta una desconexión completa con el medio externo, o sea, es importante que el paciente siempre presenta alteración de la conciencia. No va a presentar ni aura ni estado postictal. Se habrán dado cuenta entonces que antes en las crisis focales sí les había mencionado en qué parte surgía el aura. Acá no se los menciono porque acá no sucede. Y finalmente, que hay un patrón de espiga onda lenta en el electroencefalograma que es característico de las crisis de ausencia. O sea, si eso lo vemos, ya podemos decir que tenemos una crisis de ausencia, dependiendo de la frecuencia en la que lo visualizamos. Eso lo vemos mejor en la próxima tutoría, pero eso es muy distinto de una crisis de ausencia y se ve directamente relacionado con la fisiopatología de la misma. La fisiopatología de la misma se explica por estas dos hipótesis que les había comentado previamente: la hiperexcitabilidad difusa cortical y la actividad de las neuronas del tálamo y del tallo encefálico rostral cuando proyecten hacia la corteza. Se lo voy a mostrar entonces acá. El primer paso que tenemos es que existe una explosión esa explosión despolarizante lo que va a hacer es generar una retroalimentación inhibitoria que va a hiperpolarizar la célula. O sea, eso mismo es lo que sucedía antes. ¿Se acuerdan de lo de la despolarización paroxística en las crisis focales? Ellas generaban una retroalimentación inhibitoria, porque las neuronas esas piramidales del principio, así como se excitaban ellas mismas y van a excitar otras neuronas, también excitaban el circuito inhibitorio. Y por eso es que el circuito inhibitorio las puede inhibir a ellas mismas. Pero el circuito inhibitorio en algún momento ya no funcionaba y ya no se podía generar la hiperpolarización de esas células. Eso es lo que pasaba en las crisis de inicio focal. Pero en las crisis de inicio generalizado de ausencia, esa actividad inhibitoria de la hiperpolarización que se genera en la célula no va a desaparecer. Y esto lo vamos a ver en el electroencefalograma. Aquí se lo voy a mostrar ahora. Entonces, ¿por qué no van a desaparecer? Bueno, es una ejemplificación que hay de la corteza y el tálamo. Entonces, en el tálamo vamos a tener, muy grosso modo, dos células, que son estas células reticulares, son interneuronas, inhibitorias claramente, que van a hacer sinapsis con esta neurona de relevo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estas neuronas de relevo, y esto lo descubrió el doctor Ginás, que es el neurocientífico, el especialista en este área más conocido, es el colombiano más conocido mundialmente en este área, descubrió que hay unos canales de calcio tipo T que se encuentran en estas neuronas de relevo. Las neuronas de relevo, estos canales de calcio tipo T, van a aparecer o van a ser disponibles para ser activados en la hiperpolarización. Entonces, cuando se hiperpolariza la célula, o sea, cuando inhibimos la célula, aparecen esos canales de calcio tipo T. Si se activan esos canales de calcio tipo T, que se activan cuando despolarizamos a la célula, entra el calcio y va a propagar o va a
incentivar esas espigas que vemos en el electroencefalograma, porque se incrementa la excitación. Debido a que en el electroencefalograma vemos la actividad eléctrica. Y el calcio va a generar que se permita liberar los neurotransmisores. Entonces, les voy a explicar ahora con el esquema. Esta es la neurona de calcio de relevo. Ella va a verse excitada por esta explosión despolarizante, va a excitar a la corteza y va a excitar a las neuronas inhibitorias. Ahora bien, las neuronas inhibitorias van a inhibirla y van a hiperpolarizarla. Si se hiperpolariza la neurona, es que ella expresa los canales de calcio tipo T o permite que estos se activen. Si se activan los canales de calcio tipo T, se despolariza o se termina de despolarizar la célula y se marca como estos potenciales que vemos aquí, estas puntas que se ven en el electroencefalograma. Ahora bien, ¿quién es el que despolariza esa célula o esta célula de relevo para que ésta pueda activar los canales de calcio tipo T? La neurona que ella había excitado antes, la neurona piramidal. ¿Sí? Aquí es que se ve entonces este circuito recíproco. Inicialmente, la explosión despolarizante sucede en la neurona del tálamo, en la neurona de relevo, pero ella luego excita a la corteza y posteriormente la corteza va a volver a excitarla a ella. Cuando la excita nuevamente, hace que se activen los canales de calcio tipo T. Y esos canales de calcio tipo T están supremamente involucrados en las crisis de ausencia, ya que la inhibición de los mismos es justamente el blanco farmacológico y es el mejor blanco farmacológico, es súper efectivo que hay para la crisis de ausencia, el bloqueo de los canales tipo T de tálamo. Y esto es muy diciente de que son importantísimos para la fisiopatología de la misma. Aquí vemos entonces cómo está la hiperpolarización de estas neuronas de relevo, la despolarización de las mismas, miren que es gracias a los canales de calcio tipo T, que es lo que se ejemplifica aquí, y a los canales AMPA. ¿Por qué solamente AMPA? ¿Alguien sabe por qué no sale NMDA aquí? ¿O se imagina por qué? Miren la extensión que tiene esta despolarización. ¿Cuál es la diferencia de esos canales AMPA y NMDA? Los canales AMPA o los receptores AMPA de glutamato son más rápidos y ellos son los que alcanzan a despolarizarse. Entra entonces el calcio y el calcio activa unos receptores de la membrana que son dependientes de calcio, son dependientes de ligando y estos hacen que se hiperpolarice la célula porque sacan potasio. Entonces se inhibe la célula, genera esta inhibición. Por ese mecanismo que les dije y por el mecanismo de GABA que está generando interneuronas que justamente excitó la neurona talámica. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo dije varias veces porque sé que esta parte es más compleja, pero si quieren lo vuelvo a repetir. Yo no entiendo una cosa, o sea, digamos que si los canales de calcio tipo T permiten la entrada de calcio, la neurona se despolariza, ¿sí? Y pues no generaría como, o sea, no entiendo por qué genera una crisis de ausencia si se despolariza la neurona. Ok. Ellos no son justamente los que despolarizan a la neurona. La neurona ya se encontraba despolarizada. O sea, no se despolariza por ellos, se despolariza por los canales AMPA. Y los canales AMPA son los que hacen que ellos se activen. Si se activan, entra el calcio. Y si entra el calcio, genera esta hiperpolarización. Y esta hiperpolarización que se genera no solamente por eso que les dije del calcio, sino también por estas neuronas inhibitorias que están como tal inhibiendo a la neurona, es que se generan estas fases inhibitorias o hiperpolarizantes o repolarizantes, es lo mismo. Estas, mire que son mucho más amplias, son mucho más grandes que los picos que tenemos. Son unas, por eso es que es pico y onda lenta, o sea, una onda lenta, o sea, demora, es grande, y por eso es que se presentan estas manifestaciones. Miren que es como más lo hiperpolarizante que tenemos, lo inhibitorio, miren cómo es GABA de grande, cómo es la conductancia del potasio, es esto que está aquí en gris, de grande, y cómo es de pequeño los canales AMPA. Tan pequeño es que ni siquiera alcanza a activar los canales NMDA, porque ya estamos volviendo a inhibir la célula. Como se ve inhibido todo esto, el paciente presenta lo que presenta. Pero también existe una excitación y esto es lo que se genera en la corteza. O sea, no solamente es que es complejo, no solamente es inhibición, sino que es como ambas cosas lo que va a generar la manifestación de la crisis de ausencia. También hay una excitación cortical y eso es lo que genera que haya ese sistema de reentrada
que impide que salgamos de eso. Pero, Pero, Santiago, pero o sea, ay, María. Dale, María. los canales de calcio tipo T me generan es hiperpolarización, ¿sí? No, o sea, no. Ellos pues generan ambas cosas, ¿sí? Generan despolarización porque está en, no justamente despolarización, sino permite que se libere el neurotransmisor. O sea, eso sería como la parte excitatoria, pero también van a generar la parte inhibitoria porque ese calcio va a generar que se una a los canales dependientes de calcio, los canales de potasio, salga el potasio y se hiperpolarice las células. Sí, es como ambas cosas. ¿Y Jonathan? Esa era mi pregunta también, pero ya me la respondes. Bueno, si quieren, esto lo saqué de Candle. Candle es el único libro que he leído que explica esto. Los otros no lo hacen. Solamente dicen como, se ven involucrados los canales de calcio tipo T y no dicen cómo, complejo, porque es algo que está en estudio, es algo que no se está, es algo que no se sabe tan profundamente, eso es lo único que se sabe. Entonces, y esto pues sería todo en cuanto a fisiopatología. Ahora vamos a ver los blancos farmacológicos de la epilepsia, que estos pues, en realidad son muchos los fármacos antiepilépticos que hay. Vamos a hablar de los principales como los más importantes que no se les deben olvidar, como representantes de cada blanco farmacológico, pero pues no son todos. Y al final les dejo unas tablas para que puedan leer acerca de los otros, por si quieren investigar un poco más. Los primeros, el primer tipo de mecanismo de acción que tenemos son los moduladores del canal de sodio. ¿Qué sucede con estos? Bueno, lo que van a hacer es que se unen al sitio activo del canal de sodio voltaje dependiente y van a prolongar su estado inactivo, o sea, el estado en el cual no se pueden volver a abrir, no es estado cerrado, es estado inactivo, y por ende, pues va a permitir controlar esas crisis epilépticas. El primer representante que tenemos es la carbamazepina. La carbamazepina es el gold estándar para el tratamiento de las crisis focales, o así lo es si tenemos en cuenta la eficacia del mismo. Es el que mejor tiene esa relación tolerancia-eficacia. Sin embargo, han salido algunos nuevos, como la oxcarbazepina y otros, que tienen algunas diferencias y puede que sean incluso mejores. Pero lo seguimos teniendo muy en cuenta porque la carbamazepina es más económica que algunos otros que son también prometedores, pero que usualmente se sigue utilizando la carbamazepina, principalmente aquí en Colombia, sigue siendo muy importante. Ahora bien, ¿para qué va a servir? Esta va a servir para las crisis focales y para las crisis tónico-clónicas generalizadas. Tiene unos efectos adversos y son unos súper importantes, que eso es que puede exacerbar las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas y las crisis atónicas. Y por eso es que es muy importante que diferenciemos las crisis o los tipos de crisis que tienen los pacientes. Otro modulador del canal de calcio que tenemos es la fenitoína. La fenitoína va a ser lo mismo, va a prolongar el estado inactivo de los canales de sodio y esta va a ser útil, así como la carbamazepina, para las crisis focales y crisis tónico-clónicas generalizadas. También puede exacerbar algunas y por eso es que tenemos que diferenciarlas muy bien. La lamotrigina, que ha sido de bastante estudio recientemente, es útil para crisis focales, así como esta, tónico-clónicas generalizadas, como ambas, y para las crisis de ausencia. Y esto no se sabe por qué. Por eso se cree que hay otro mecanismo de acción subyacente, porque estas, con el mismo mecanismo de acción, no sirven para las crisis de ausencia, incluso las empeoran. Entonces, pues por eso se debe estudiar mucho. Y es muy útil en mujeres embarazadas porque es la que menos teratogenicidad puede generar. Ese es el canal de sodio cuando se encuentra abierto, cuando se encuentra inactivo, pues aquí se va a unir la carbamazepina, fenitoína, topiramato y entre otros. El segundo grupo que tenemos son los antagonistas y los moduladores del canal de calcio. Aquí vemos el canal y donde va a actuar la etosuximida y el valproato. Vamos a la primera de la etosuximida. La etosuximida bloquea las corrientes de calcio tipo T y es el gold estándar para la epilepsia con crisis de ausencia. O sea, importantísimo. Lo mejor que podríamos darle a un paciente con crisis de ausencia es la etosuximida, que va a inhibir justamente los canales de calcio tipo T que les había contado en el tálamo. Los otros que tenemos pueden ser la gabapentina y la pregabalina, que estos van a actuar en un lugar diferente. También se une a una subunidad, esta es la subunidad alfa-2 delta, de los canales de calcio voltaje dependientes, lo que va a reducir la entrada de calcio y así la liberación de los neurotransmisores. Esta es útil para las crisis focales, pero puede exacerbar las crisis mioclónicas. El tercer grupo que tenemos son los potenciadores del GABA. Los potenciadores del GABA pueden ser de dos tipos. Eso es un canal de GABA y aquí podemos ver entonces cómo se van a unir
los barbitúricos en este lado y las benzodiazepinas en este lado, muy diferente al sitio en el que se une el GABA. Entonces, las benzodiazepinas que tenemos por un lado van a ser importantes porque van a incrementar la frecuencia de apertura de estos canales de cloro, particularmente cuando estamos hablando del canal del receptor GABA tipo A. Tenemos dos ejemplos, que son el clonazepam y el clobazam. Estos se utilizan para el manejo crónico de las crisis generalizadas, pero pueden generar somnolencia. Y eso es muy importante, no aplica solamente para epilepsia, claramente. Las benzodiazepinas generan eso en todas las patologías a las cuales se utilizan este fármaco. Este fármaco es muy utilizado. Y esto es un efecto adverso importantísimo que tenemos que tener siempre en cuenta. Pero peor aún, en este sentido de efectos adversos, son los barbitúricos. Los barbitúricos, a diferencia de las benzodiazepinas, no incrementan la frecuencia de apertura del canal, sino que prolongan la apertura del mismo. O sea, el canal no es que se vaya a abrir más veces, como lo hacen las benzodiazepinas, sino que se va a quedar abierto por un más prolongado. El ejemplo que tenemos es el fenobarbital, que es bastante común. Incluso, si mal no recuerdo, históricamente es el primero que surgió, o la fenitoína, ahorita no me acuerdo. Este es útil debido a que controla las convulsiones focales y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Ahora bien, también lo podemos utilizar en estatus epilépticos, pero es importante ese efecto adverso que tiene con la sedación. Es muy importante porque se puede incluso causarle un peor daño al paciente si no se controla correctamente. Y finalmente tenemos un grupo que es de múltiples mecanismos de acción. Aquí vamos a encontrar como representante principal el valproato, que es el mismo ácido valproico. Tiene muchos mecanismos de acción, muchos de los cuales ya los hemos hablado. Potencia el GABA, bloquea los canales de calcio tipo T y bloquea los canales de sodio. Parece que tiene más, pero estos son los más importantes y los cuales ya hemos hablado. Aquí vemos los canales de calcio, los canales de sodio y los canales GABA, los receptores GABA. Este tiene muy amplio espectro y es útil para todas las convulsiones focales y para todas las convulsiones generalizadas. O sea, sirve para todas las crisis que podemos tener. ¿Cuál es el problema del valproato? Que es muy teratogénico. Entonces no se le puede dar ni por equivocación a una paciente embarazada. Por otro lado, tenemos el topiramato. El topiramato también tiene muchos mecanismos de acción. Uno de esos es el antagonismo de los receptores AMPA y los receptores kainato. Un aumento de la actividad de GABA. Miren que este mecanismo de acción no lo habíamos hablado antes, es el control glutamatérgico de entrada, el aumento de la actividad GABA, como lo habíamos visto antes, y el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje, tampoco lo habíamos visto. También es de muy amplio espectro y es útil para las crisis focales y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Tiene varios efectos adversos, aquí se los dejo por si quieren ahondar un poco más. Y finalmente tenemos el levetiracetam, que es un fármaco que se encuentra en bastante estudio actualmente. Tiene múltiples mecanismos de acción y que mejor se conoce es este primero, que es la unión a la proteína de la vesícula sináptica, SB2A. ¿Qué va a generar esto? En las vesículas sinápticas tenemos esa proteína que lo que permite es que se libere el glutamato. Si está bloqueándola o si se une a ella, no se va a poder liberar el glutamato posteriormente, entonces actúa intracelularmente inhibiendo la liberación del glutamato. Parece que tiene otra acción en los astrocitos con algo respecto al glutamato, pero eso no está tan bien descrito. Es útil para las crisis focales, para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y para las convulsiones mioclónicas generalizadas. Y incluso es el único que está aceptado por la FDA para las crisis mioclónicas generalizadas. Puede generar somnolencia, como muchos otros, es un efecto adverso muy común. Y ahí podemos ver un resumen de muchos de los blancos farmacológicos de los antiepilépticos. Aquí les dejo dos tablas. Esta es una tabla que divide los fármacos según los que son de amplio espectro y los que son de espectro estrecho, principalmente focal. Y aquí es una lista de prácticamente todos los antiepilépticos que hay y cómo los clasifican la Asociación Americana de Neurología según su eficacia. Los que son de clase 1, hay unos de clase 4, bueno, algunos que se desconoce y algunos que no se sugieren. Entonces, por si le quieren echar un ojo. En conclusión, en cuanto a la fisiopatología, se deben llevar que se necesitan 3 factores para que surja una crisis. Que tengamos una población de neuronas que sean patológicamente excitables,
que exista un incremento en la actividad glutamatergia excitatoria a través de conexiones recurrentes para que se pueda propagar la descarga, y una disminución en la actividad de las proyecciones pavéricas, que sería el desbalance con respecto a la actividad glutamatergia que les había dicho antes. Aquí les recomiendo un fármaco para que no olviden nunca. No significa que sea la primera línea, no significa que sea el de la mejor eficacia o algo así. Es un fármaco bastante conocido, bastante utilizado, útil, que deberíamos recordar. Las crisis mioclónicas, el levetiracetam, como les había dicho, es el único que está aceptado por la FDA. La mujer embarazada, la motrigina, porque es el que tiene el menor efecto teratogénico. En las crisis de ausencia, la toxoximia es la que mejor eficacia tiene, incluso superior al ácido valproico. Las crisis focales, la carbamazepina, debido a que es económica, útil y es la que mejor eficacia presenta. Para las crisis tónico-clónicas generalizadas, el ácido valproico, principalmente debido a que a veces es difícil darse cuenta de la clasificación de la crisis, como qué tipo de crisis hay. Entonces, para estas crisis y cuando tengamos alguna duda, utilizamos el ácido valproico, porque sí o sí nos va a ir bien con él.